La historia de los abuelos de Jesús, San Joaquín y Santa Ana, está profundamente arraigada en la tradición de la Iglesia, aunque no se los mencione directamente en las Sagradas Escrituras. Sus nombres y la mayor parte de la información que poseemos sobre ellos proceden de textos antiguos como el Protoevangelio de Santiago, un escrito apócrifo del siglo II que, si bien no es canónico, fue ampliamente aceptado por los cristianos de las primeras generaciones. San Joaquín y Santa Ana son considerados los padres de la Virgen María y, en consecuencia, los abuelos maternos de Jesucristo. Su importancia para la fe católica va más allá del vínculo biológico. Representan el nexo entre la antigua y la nueva alianza, el puente entre las promesas hechas a Israel y su cumplimiento en Cristo. La tradición nos dice que Joaquín era un hombre justo, de la tribu de Judá y descendiente del rey David. Vivía en Jerusalén o en sus alrededores, y se le conocía por su piedad, generosidad y amor a la ley de Dios. Ana, su esposa, era igualmente piadosa, descendiente de la tribu de Leví y conocida por su oración constante. La pareja era estéril y de edad avanzada, lo cual en aquella época se consideraba una vergüenza pública, pues los hijos eran vistos como una bendición directa de Dios. Aún así, se mantuvieron fieles, confiando en la misericordia divina y esperando el cumplimiento de la voluntad del Altísimo. En sus oraciones, Santa Ana pedía insistentemente al Señor la gracia de concebir un hijo. Prometía consagrarlo a Dios, del mismo modo que Ana del Antiguo Testamento consagró a Samuel. Esta entrega total a la voluntad de Dios revelaba la gran santidad que había en su corazón. Joaquín, angustiado por la tristeza de la esterilidad y la humillación sufrida entre sus pares, decidió retirarse al desierto para ayunar y orar. Allí, según la tradición, se le apareció un ángel y le anunció que su esposa concebiría una hija muy especial, destinada a una misión singular. Al mismo tiempo, Ana tuvo una visión semejante en su casa. Un ángel le anunció que daría a luz una hija bendita, la cual traería bendiciones sobre toda la humanidad. Esa hija sería María, la futura madre del Salvador, el templo vivo de Dios. La alegría inundó el corazón de la pareja cuando se reencontraron. Comprendieron que su fidelidad y perseverancia habían sido recompensadas por Dios. Este momento es celebrado por la Iglesia como símbolo de la esperanza que no defrauda. Con el nacimiento de María, la casa de Joaquín y Ana se llenó de luz y gracia. Cuidaron de la niña con ternura y devoción, sabiendo que era un don del cielo. Desde pequeña, María mostraba una pureza extraordinaria y un espíritu de oración impresionante. La educación que Joaquín y Ana dieron a su hija estuvo profundamente arraigada en la fe judía. Le enseñaban las Escrituras, los Salmos y las promesas hechas por Dios a Israel. Preparaban, sin saberlo, el corazón de aquella que un día se convertiría en la nueva arca de la alianza. Muchos padres de la Iglesia ven en Joaquín y Ana un modelo de padres y abuelos cristianos. Son íconos de una vida de oración, paciencia y entrega a la voluntad divina. Su vida nos enseña la importancia de confiar en Dios incluso en las situaciones más difíciles. La piedad popular, a lo largo de los siglos, desarrolló una gran devoción a estos santos. Se erigieron iglesias en honor de San Joaquín y Santa Ana en diversas partes del mundo, y su fiesta se celebra el 26 de julio en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. La devoción a Santa Ana, en particular, creció fuertemente en la Edad Media, sobre todo entre las mujeres, que veían en ella un modelo de maternidad y confianza. Llegó a ser patrona de las abuelas, de las gestantes y de las mujeres que desean concebir. Los relatos apócrifos también nos hablan de la consagración de María en el Templo de Jerusalén, algo que Joaquín y Ana realizaron para cumplir la promesa hecha a Dios. María fue entregada al servicio del Señor desde su infancia. Este gesto de consagración
muestra cuán dispuestos estaban Joaquín y Ana a renunciar incluso a la convivencia con su única hija para que ella fuera totalmente de Dios. Ese acto de desapego es visto por la Iglesia como un signo de fe heroica. Al ofrecer a María en el templo, Joaquín y Ana no solo honraron la promesa hecha a Dios, sino que también cooperaron de forma directa en el plan de la salvación. Entregaron a la niña que sería la madre del Verbo encarnado, la Inmaculada concebida sin pecado. La figura de Joaquín aparece con menos frecuencia en la iconografía y los escritos devocionales que la de Ana, pero eso no disminuye su importancia. Es símbolo de la firmeza de la fe paterna, del silencio orante y de la confianza inquebrantable en los designios del Altísimo. En las representaciones artísticas, Joaquín suele retratarse con un libro de la ley en las manos, indicando su sabiduría y dedicación a la palabra de Dios. Santa Ana, por su parte, aparece a menudo enseñando a María, símbolo de la formación espiritual de la Madre de Jesús. La vida de Joaquín y Ana también nos enseña el valor de la espera. Vivieron muchos años sin ver el fruto de sus súplicas, pero nunca perdieron la fe. Su historia es una invitación a confiar en el tiempo de Dios, que siempre es perfecto. Aunque no tengamos palabras suyas registradas en las Escrituras, los gestos de estos santos hablan por sí mismos. Representan la santidad de la vida cotidiana, el silencio que da frutos eternos, la obediencia que construye los cimientos de la historia de la salvación. El nacimiento de María se celebra con gran alegría en la Iglesia, y gran parte de esa alegría se debe al sí silencioso y fiel de sus padres. Joaquín y Ana prepararon el terreno donde la gracia florecería plenamente, sin buscar reconocimiento ni gloria humana. Al meditar sobre los abuelos de Jesús, somos llevados a reflexionar sobre la importancia de la familia en la formación de la fe. La fe que María vivió a la perfección fue sembrada con amor y cuidado en el seno de su familia, mediante el ejemplo de sus padres. En un mundo donde tantas familias enfrentan crisis, la historia de Joaquín y Ana resurge como un faro. Muestra que la oración, el sacrificio y la entrega a Dios pueden transformar lo imposible en realidad. San Juan Pablo II y el Papa Francisco destacaron el valor de los abuelos en la transmisión de la fe. Subrayan que la misión de los abuelos es insustituible en la vida cristiana. Como testigos vivos de la misericordia y la fidelidad de Dios, tal como lo fueron Joaquín y Ana. La infancia de la Santísima Virgen María, aunque envuelta en silencio en las Escrituras, es motivo de profunda reflexión dentro de la tradición de la Iglesia. Es en ese período donde el papel de sus padres, San Joaquín y Santa Ana, brilla con especial relieve, pues fueron ellos los primeros formadores del alma más pura jamás creada por Dios. Desde sus primeros días de vida, María fue rodeada de amor, oración y santidad. Joaquín y Ana comprendían que su hija era un don raro y celestial, y abordaron su educación con extremo cuidado y reverencia. Sabían que su misión requería una preparación espiritual elevada. Los primeros conocimientos que María recibió fueron sobre el Dios de Israel, el Señor único y verdadero, a quien toda la creación debe alabanza. Joaquín le enseñaba los salmos y los preceptos de la ley, mientras Ana la guiaba en oraciones simples pero profundas, en el silencio del hogar. El hogar de Joaquín y Ana era un pequeño santuario donde Dios era el centro de todo. Allí, la liturgia de la vida cotidiana se mezclaba con la oración y la alabanza. María creció viendo a sus padres rezar juntos, ayudar a los pobres y obedecer con alegría las exigencias de la fe judía. Joaquín y Ana enseñaron a María no solo con palabras, sino con el ejemplo. Vivían una vida de rectitud, modestia y caridad. La mirada de ternura de Ana y el semblante sereno de Joaquín ayudaron a la pequeña María a crecer en gracia ante Dios y ante los hombres. Con el paso de los años, la pureza y la piedad de María se hicieron evidentes para todos a su alrededor. Era una niña dócil, generosa y recogida,
Joaquín y Ana sabían que la mano de Dios estaba sobre ella de manera especial, y eso los llenaba de humildad y gratitud. Según la tradición, a los 3 años de edad, María fue llevada al templo de Jerusalén, donde viviría consagrada a Dios. Esa decisión no fue fácil para Joaquín y Ana, pues significaba apartarse de su hija tan amada. Sin embargo, cumplieron fielmente la promesa hecha al Señor. La entrega de María al templo fue una de las mayores pruebas de fe de este santo matrimonio. Sabían que su hija pertenecía más a Dios que a ellos mismos. Y con el corazón apretado pero lleno de confianza, la condujeron por las escalinatas del templo para ofrecerla al Altísimo. Ese profundo gesto de entrega inspiró siglos de espiritualidad cristiana. La presentación de María en el templo se convirtió en una fiesta litúrgica celebrada por la Iglesia y es símbolo de consagración total a Dios, un modelo especialmente fuerte para la vida consagrada y para todas las familias cristianas. La ausencia de María en el hogar fue sentida con intensidad por sus padres, pero la certeza de que estaba en la casa de Dios y cumpliendo un designio mayor los sostenía. Joaquín y Ana continuaron sus vidas de oración y servicio, ahora como intercesores aún más fervorosos. En cada peregrinación al templo, Joaquín y Ana visitaban a su hija y presenciaban su crecimiento espiritual. Los sacerdotes, admirados por la sabiduría y docilidad de la niña, comentaban que había en ella algo celestial. Y eso incrementaba aún más el amor de los padres hacia Dios. El papel de Joaquín y Ana en la vida de María no se limitó a la infancia. Incluso a distancia, su presencia espiritual la acompañó. Fueron, por así decirlo, los primeros guardianes de la vocación de María, velando con oraciones y sacrificios por su fidelidad al Señor. La vida del matrimonio anciano se caracterizaba por una madurez espiritual profunda. Habían conocido el sufrimiento de la espera, la alegría de la promesa cumplida, y ahora vivían la renuncia en favor de la misión de su hija. La fe que los movía era viva, operante y llena de esperanza. Joaquín se convirtió en ejemplo para todos los padres. Su firmeza en la fe, su generosidad, su sabiduría discreta y su amor incondicional a la esposa y a la hija son virtudes que tocan el corazón de cualquier hombre creyente. Santa Ana, por su parte, es modelo de ternura y fortaleza interior. Su corazón de madre, que confía y entrega a su hija a Dios, es símbolo de la maternidad espiritual vivida con valentía. Intercede especialmente por todas las madres y abuelas que enfrentan desafíos en la educación de los hijos. Los santos abuelos de Jesús también son modelos de longevidad espiritual. Nos muestran que la edad avanzada no es obstáculo para realizar grandes obras en Dios. Al contrario, es en la madurez donde a menudo florece la sabiduría que sostiene el futuro. Los evangelios no narran encuentros entre María y sus padres luego de su vida en el templo, pero la tradición considera que vivieron lo suficiente para observar desde lejos cómo los designios divinos se cumplían en la vida de su hija. La devoción a los abuelos de Jesús también nos enseña la importancia de la ancestralidad en la fe. Joaquín y Ana representan una línea de esperanza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, el pueblo de la promesa y el pueblo redimido. La oración que Joaquín elevaba en las noches silenciosas y la súplica que Ana dirigía al cielo se convirtieron en semilla de salvación. No vieron con sus ojos todo lo que ocurriría, pero colaboraron con amor y fe en el misterio del plan de Dios. María, incluso después de crecer y asumir su misión, jamás olvidó lo que recibió de sus padres. Las enseñanzas, los ejemplos y la fe que vio en Joaquín y Ana fueron el fundamento de su entrega total en el momento de la Anunciación. Cuando el ángel Gabriel saludó a María con la frase «llena de gracia», no fue casualidad. Había en ella una preparación silenciosa y fiel desde el vientre de su madre, moldeada por un hogar santo, donde la presencia de Dios era el centro. Al aceptar ser la madre del Salvador,
María ofrecía de alguna manera también lo que había heredado de sus padres. Joaquín y Ana colaboraron para que la historia de la salvación tuviera inicio. Fueron verdaderos instrumentos de la providencia divina. La Iglesia, al honrarlos como santos, reconoce que Dios actúa también a través de las generaciones. La santidad de los padres es una bendición para los hijos, y los frutos de la fe perseverante muchas veces solo son plenamente visibles en el tiempo de Dios. Joaquín y Ana no buscaron grandezas terrenales. Su misión fue silenciosa pero fecunda. Son un recordatorio de que los mayores milagros de la gracia ocurren en el silencio del hogar, en la fidelidad cotidiana y en el amor perseverante a Dios. La memoria de San Joaquín y Santa Ana se preservó con amor y devoción en toda la Iglesia desde los primeros siglos del cristianismo. Aunque no se los mencione directamente en los evangelios, la tradición siempre les atribuyó un papel esencial en la historia de la salvación. Los escritos apócrifos, como el protoevangelio de Santiago, sirvieron de base para la devoción popular. Aunque estos textos no formen parte del canon bíblico, mucha de su información fue acogida por la piedad cristiana, que vio en ellos ecos de la verdad transmitida oralmente. Ya en el siglo II, las comunidades cristianas de Oriente veneraban a los padres de la Virgen María. Con el tiempo, esta devoción se extendió a Occidente, especialmente durante la Edad Media, cuando los fieles empezaron a buscar la intercesión de los santos abuelos de Jesús en sus dificultades familiares. La figura de Santa Ana, en particular, alcanzó gran destaque entre los cristianos. En tiempos de desafíos familiares, infertilidad o educación de los hijos, muchas madres acudían a ella como modelo de fe y paciencia, pidiendo gracias en situaciones dolorosas. La iconografía cristiana contribuyó a difundir esta devoción. Obras de arte en iglesias, vitrales y pinturas mostraban a Ana enseñando a María a leer las Escrituras, representando el papel de la familia en la formación de la fe. Joaquín suele aparecer al fondo, como padre silencioso y sabio. Una de las iglesias más antiguas dedicadas a Santa Ana se halla en Jerusalén, cerca del lugar tradicional del nacimiento de la Virgen María. Esa basílica, reconstruida por los cruzados en el siglo XII, se convirtió en centro de peregrinación y veneración hacia los abuelos de Jesús. En Constantinopla, en el siglo VI, ya existía una fiesta litúrgica en honor a Santa Ana. En Occidente, su celebración se difundió gradualmente hasta incorporarse al calendario litúrgico de la Iglesia Latina, unificándose con la de San Joaquín el 26 de julio. La elección de esta fecha refleja el reconocimiento de la Iglesia respecto de la importancia de la pareja en la preparación del camino para Cristo. Se los celebra juntos como testimonio de la santidad matrimonial y de la misión de los abuelos en la transmisión de la fe. San Joaquín y Santa Ana llegaron a considerarse patronos de los abuelos, de los ancianos y de las familias. Su vida virtuosa inspira a todas las generaciones, recordando que la santidad puede vivirse en el seno familiar, lejos de los reflectores del mundo. El Papa León XIII, en el siglo XIX, fomentó con fuerza la devoción a Santa Ana, sobre todo entre las madres cristianas. Numerosos documentos de la Iglesia exaltan su figura como ejemplo de humildad, entrega y amor maternal, mostrando su vigencia para el mundo moderno. La devoción a los abuelos de Jesús también fue destacada por San Juan Pablo II. En su carta a las familias, resaltó el papel insustituible de los abuelos en la formación espiritual de las nuevas generaciones, haciendo eco de la misión silenciosa de Joaquín y Ana. El Papa Benedicto XVI también mencionó a los santos abuelos como ejemplo de santidad vivida en la vida cotidiana, destacando el poder de la fe transmitida con ternura y sabiduría. Veía en Santa Ana un modelo de abuela que cuida no solo del cuerpo, sino del alma de sus nietos. La devoción popular a Santa Ana es tan fuerte
que diversas ciudades y parroquias del mundo llevan su nombre. En países como Canadá, Francia, Brasil y Polonia, se la venera con fiestas, procesiones y novenas que atraen a miles de fieles. En Brasil, la ciudad de Santana de Parnaíba, por ejemplo, mantiene viva esa tradición. En Salvador, Bahía, hay una importante devoción a Nossa Señora Santana, con misas y festejos que involucran a toda la comunidad local. San Joaquín, aunque menos representado en el arte y la liturgia, es recordado como modelo de padre y esposo. Su figura discreta enseña que la verdadera grandeza está en servir, amar silenciosamente y confiar siempre en la providencia divina. En tiempos en que la figura paterna a menudo se ve debilitada, San Joaquín surge como ejemplo de paternidad firme, presente y orante. Enseña a los padres modernos que la verdadera autoridad nace de la humildad y de la fe. La Iglesia valora a los abuelos como memoria viva de la fe. Son quienes con frecuencia enseñan los primeros pasos de la oración, cuentan las historias sagradas y transmiten la piedad popular con simplicidad y verdad. En muchas familias, son los abuelos quienes llevan a los nietos a misa, enseñan a rezar el rosario y cultivan la devoción a los santos. Ese papel silencioso pero esencial tiene sus raíces en los gestos de Joaquín y Ana, que formaron a María con amor y reverencia. En 2021, el Papa Francisco instituyó la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, celebrada el cuarto domingo de julio, próximo a la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Este gesto refuerza la importancia de los mayores en la comunidad cristiana. El Papa Francisco afirma que los abuelos son el puente entre las generaciones, transmisores de la fe y de la sabiduría. Inspirándose en los abuelos de Jesús, invita a los jóvenes a escuchar a los mayores y a aprender de su experiencia de vida y oración. La espiritualidad de los abuelos de Jesús está arraigada en la esperanza. Incluso ante la esterilidad y la vejez, no perdieron la fe. Por ello son modelo para todos los que esperan con paciencia y confianza la acción de Dios. La santidad de Joaquín y Ana no está ligada a milagros espectaculares, sino a la fidelidad diaria. Nos muestran que la santidad nace en la rutina, en el cuidado de la familia, en la oración constante, en el trabajo silencioso y en el amor a Dios. La Iglesia nos invita a recurrir a la intercesión de San Joaquín y Santa Ana, especialmente por las familias que enfrentan dificultades, por las vocaciones religiosas, por las madres que desean concebir y por los abuelos que quieren transmitir la fe con sabiduría. Al honrar a los abuelos de Jesús, la Iglesia honra también a la propia familia de Cristo. El misterio de la Encarnación comienza a prepararse en el vientre de Santa Ana, sostenido por las manos de Joaquín y madurado en el seno de una familia santa. Al llegar a la conclusión de este recorrido sobre los abuelos de Jesús, se nos invita a contemplar el profundo legado espiritual dejado por San Joaquín y Santa Ana. No fueron solo los progenitores de la Madre de Dios, sino pilares silenciosos de la preparación del mundo para la llegada del Salvador. El primer rasgo de este legado es la fe inquebrantable. Incluso ante la esterilidad y la vergüenza social, Joaquín y Ana no dejaron de confiar en las promesas divinas. Su esperanza paciente fue recompensada con el nacimiento de aquella que sería llena de gracia. El segundo es la obediencia. Cuando Dios pidió la entrega de su hija al templo, no vacilaron. La capacidad de renunciar a la convivencia con María por amor a Dios revela un alma plenamente abandonada a la voluntad divina. Este gesto inspiró siglos de consagración y entrega total. Joaquín y Ana nos recuerdan que las promesas de Dios muchas veces florecen en el silencio. No buscaron aplausos ni gloria humana, vivieron su vocación en lo oculto, siendo testigos silenciosos de la acción de Dios, lo que los hace aún más cercanos a los fieles comunes. El tercer rasgo de su legado es la vida familiar como camino de santidad.
El hogar de Joaquín y Ana era un verdadero templo. Demuestran que la casa puede y debe ser el primer lugar de evangelización, donde se forma el corazón de los futuros santos. En el contexto actual, donde tantos hogares sufren divisiones, frialdad espiritual y falta de referencias, el ejemplo de los abuelos de Jesús resurge como luz. Son íconos de un matrimonio vivido con fidelidad y de una misión educativa que comienza desde la cuna. Los abuelos de hoy llevan una misión que va más allá de la presencia afectiva. Son guardianes de la memoria de la fe, transmisores de la tradición y del amor a Dios. Con frecuencia son ellos quienes mantienen viva la llama de la fe en hogares donde los padres están alejados de la iglesia. La presencia de los abuelos en la vida de los nietos es un don. Sus historias, sabiduría y ternura moldean corazones. Así como Joaquín y Ana moldearon a María para el sí definitivo, muchos abuelos moldean hoy las vocaciones y decisiones de sus nietos con consejos silenciosos y oraciones ocultas. La oración de los abuelos tiene un peso especial ante Dios. Nace de la experiencia, del dolor, de la contemplación. Muchos nietos se salvan espiritualmente gracias al rosario escondido de la abuela o a las lágrimas silenciosas del abuelo frente al sagrario. El legado de Joaquín y Ana también nos enseña el valor del tiempo. Nada de lo que hicieron fue apresurado o impaciente. Vivieron cada etapa con serenidad y confianza. Esta actitud contrasta con el mundo actual, acelerado y ansioso por resultados inmediatos. La paciencia de los abuelos es una virtud que educa. Saben esperar, escuchar y acoger. El tiempo vivido con los abuelos enseña a los niños y jóvenes la importancia del silencio, de la escucha y de la sabiduría adquirida con la vida. Joaquín y Ana, incluso en la vejez, se mantuvieron activos espiritualmente. La edad no fue un obstáculo, sino un trampolín hacia la santidad. Nos muestran que nunca es tarde para cooperar con los planes de Dios y dejar una huella eterna en los corazones. Su testimonio es fuente de consuelo para quienes sufren por el alejamiento de hijos y nietos de la fe. Así como Joaquín y Ana rezaron por un hijo, los abuelos de hoy están llamados a interceder con insistencia y confianza, creyendo que Dios hará germinar la semilla. La devoción a San Joaquín y Santa Ana puede reavivar en los corazones la certeza de que la familia es un bien precioso. Ellos prueban que la santidad es posible en el matrimonio, en la educación de los hijos, en la vejez y en la misión silenciosa de los abuelos. La Iglesia siempre ha reconocido esta misión con gratitud. Los abuelos son como las raíces de un árbol, invisibles pero indispensables. Ellos sostienen la fe de los más jóvenes y fortalecen la identidad cristiana con sus historias, bendiciones y recuerdos. La imagen de Santa Ana enseñando a María, quien más tarde educaría a Jesús, es profundamente simbólica. Revela que la formación del alma de Cristo pasó por las manos de su abuela. Un vínculo misterioso pero real une a las generaciones en la transmisión del amor divino. Joaquín y Ana siguen siendo en el cielo intercesores poderosos por las familias de la tierra. Comprenden las angustias de los hogares, los desafíos de la educación y los dolores de quienes esperan. Son padres espirituales de todos los que se confían a su protección. En tiempos de crisis familiar y cultural, el ejemplo de los abuelos de Jesús nos ofrece estabilidad. Señalan lo esencial, la oración, la escucha de la palabra, el servicio silencioso y la obediencia a la voluntad de Dios. Las oraciones dedicadas a San Joaquín y Santa Ana piden gracias simples pero profundas. La paz en el hogar, la unión familiar, la conversión de los hijos, la santidad de los nietos. Y estas súplicas son escuchadas, pues tocan el corazón de quien vivió exactamente esos desafíos. La fe popular manifiesta su gratitud mediante fiestas, novenas, rosarios y peregrinaciones. Esta devoción es expresión del alma del pueblo cristiano
que reconoce en los abuelos de Jesús amigos y compañeros en la senda de la fe. Muchos santos y santas relataron que su vida espiritual comenzó con sus abuelos. En sus escritos mencionan las historias contadas por ellos, los ejemplos de virtud, la presencia constante y el amor sin medida que recibieron en la infancia. El hogar de Joaquín y Ana, aunque sencillo, era una escuela de santidad. Sus gestos cotidianos formaron a la Inmaculada Concepción. La casa donde María creció fue el primer ambiente en el que Dios fue amado con pureza y fidelidad. Por todo ello, la Iglesia, con sabiduría maternal, propone el ejemplo de San Joaquín y Santa Ana como inspiración para todos los tiempos. Son como una luz firme en medio de las tempestades que amenazan a las familias. Que cada abuelo y abuela cristianos se reconozcan llamados a una vocación sublime, ser reflejo de Dios para los más jóvenes, sostén de la fe en el hogar y sembradores de esperanza en un mundo marcado por la incertidumbre. Que San Joaquín y Santa Ana intercedan por todas las familias, para que, como la suya, sean santuarios de oración, amor y fidelidad a Dios, y que con ellos aprendamos a confiar siempre, incluso cuando todo parece imposible.